mete el centro, prefiere el pase rasante. Ahora sí, el centro de Inga. ¡Golazo! ¡Gol! Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos de regreso aquí en el canal una vez más para seguir hablando de fútbol, de universitario, de esto que nos apasiona. Y qué mejor forma de regresar que hablando hoy de quien para mí es el mejor jugador de universitario en la temporada. Así es, creo que César Inga para mí es el mejor jugador de universitario en la temporada y lo está haciendo de una forma increíble. Así que antes de empezar, no olvides suscribirte, no olvides dejar tu like, no olvides dejar cualquier comentario, que esto me ayuda a seguir creciendo y es gratis. Vamos. Fue una sorpresa para mí lo de César Inga. Creo que para la mayoría es una sorpresa el rendimiento que ha mostrado César Inga. Vino como una variante, vino como un contrato para hacer una variante de los laterales, sobre todo de Andy Polo y de quien se supone que iba a ser el jugador titular, que era Pablo Reina. En la pretemporada jugó unos minutos, me recuerdo, contra Junior y me gustó lo que vi. Y después creo que tuvo unos minutos con Inter de Miami también. Pero no tuvo tantos minutos, no fue que... ¿Por qué lo sentaron o por qué no está jugando César Inga? La verdad que durante las primeras 4 o 5 fechas, la verdad no muchos se preguntaban eso. Pero cuando le tocó tener minutos, cuando le tocó jugar, fue como que entró y pateó todas las puertas y dijo, aquí estoy, ¿no? He estado trabajando en silencio y ahora me toca a mí. Entonces, bueno, surgió lo de las lesiones de Di Benedetto antes del debut en Copa Libertadores y ahí es donde César Inga empezó a tener minutos. Creo que para muchos los primeros detalles o las primeras impresiones que nos daba César Inga es que no le quemaba la pelota, ¿no? Que nos daba un poquito de salida limpia, que hacía jugar al equipo desde atrás. Y a mí eso ya desde el principio, en aquel partido frente a River y los primeros partidos que tuvo, aquel partido contra Melgar también, me parece que en el Clásico también lo juega César Inga, ya se veía un jugador que estaba haciendo las cosas diferentes y que le sumaba al equipo, que le sumaba mucho. El problema iba a ser qué iba a pasar cuando vuelva Corso, cuando vuelva Di Benedetto, en qué posición lo ubicarías, si es titular, si está para ser suplente. Eso lo iba a determinar su rendimiento y cómo él se fuera asentando en el equipo semana a semana. Más allá de sus capacidades físicas, ¿no? Porque tiene un gran recorrido. En el partido de ida frente a River tapó muy bien a Mastantuono. En el partido de vuelta allá en Argentina también lo hizo muy bien por el lado derecho. Es un jugador con mucho recorrido, es un jugador veloz, que no le cuesta retroceder, que no le cuesta volver a defender, pero que cuando se suma al ataque o cuando tiene que darle salida al equipo lo hace muy bien. El balón al piso, también tiene buenos cambios de frente y buenos controles. Cuando le ha tocado salir por la banda, lo hace muy bien. Tiene muchas virtudes César Inga, un jugador con mucha técnica, un jugador distinto, creo, de los que no hemos estado viendo mucho en el fútbol peruano. Pero bueno, después de aquel momento en que empieza a tener minutos, su debut en Copa Libertadores, buenos partidos en el torneo local, tenía que volver Aldo Corso y estaba el debate César Inga o Aldo Corso. Yo quería que se quedara César Inga, pero sabíamos que con el regreso de Fossati, el hecho de que Carabalí estuviera jugando a un gran nivel por el lado izquierdo, sobre todo en el aspecto físico lo de Carabalí, tengo mucho que decir de Carabalí, positivo y negativo. El debate estaba, Corso vuelve, juega Inga, lo sientan a Inga por Carabalí o Inga por Di Benedetto, entonces, o Inga en el medio. Incluso a mí me daba la sensación, ya, que vuelva Corso, pero no tenemos nadie que reemplace a Pérez Guedes todavía, pues que lo adelanten ahí de volante, o por ahora no tenemos un volante por izquierda que esté jugando en su mejor nivel, porque en ese momento Jairo Concha no estaba rindiendo, Calcaterra lesionado, Gaby Costa no entraba y no hacía la diferencia tampoco. Entonces para mí era pues que vaya ahí de volante. Y de alguna manera los entrenadores se dan cuenta cuando un jugador está rindiendo, ¿no? Y a Jorge Fossati creo que también se le iba a hacer muy difícil sentarlo. Y entonces empieza a tener este planteamiento de tirarlo por el lado izquierdo, que Carabalí vaya más de interior, sobre todo en los partidos de Copa Libertadores, para darle este salto de calidad físicamente al equipo, ¿no? Porque son dos jugadores con mucho recorrido, van y vienen, se tapaban bien las espaldas. Y creo que ese experimento por ese lado izquierdo funcionó.
de alguna manera aquellos partidos nos dio resultado frente a Independiente del Valle, frente a Barcelona en casa. Pero cuando empezaron a volver los jugadores como Pérez Guedes, cuando Jairo Concha empezó a levantar su nivel, cuando Aldo Corzo ya estaba en su sitio, parecía difícil la decisión de sentar a Cesaringa. Y otra vez, Corzo cae sancionado y no puede jugar en el partido frente a River. Y va Cesaringa y hace otro excelente partido. Y luego es ir a la selección y luego volver. Y es donde pongo a Cesaringa, donde pongo a Carabalí, que también está jugando bien. Para mí era una decisión muy difícil. Y creo yo que lo que determina el hecho de que Cesaringa hoy sea el titular sobre Carabalí en los últimos partidos por ese lado izquierdo es que Cesaringa casi que ha igualado, ha equiparado mucho ese nivel físico, ese nivel de recorrido que tenía Carabalí, que lo hacía destacar sobre Paolo Reina, sobre el mismo Cesaringa, y que lo hacía destacar en el torneo local en general, ¿no? José Carabalí cuando llegó era un avión por el lado izquierdo, entonces demostraba que era superior a lo que nuestra liga está acostumbrado. Y Cesaringa creo que a su juego y a su buen toque de balón y a su buena técnica y a su buena lectura de juego también para pasar, para buscar los espacios, le sumó ese recorrido, le sumó ese esfuerzo físico para ir y volver, y hoy por hoy es el titular creo que indiscutible por ese lado izquierdo. Se asocia bien con Jairo Concha, está encontrando una buena sociedad universitaria con Jairo Concha y Cesaringa. Es un jugador que pisa mucho línea de fondo y que decide mejor, sobre todo en los últimos metros. Decide mucho mejor que Carabalí en los últimos metros. Carabalí en los partidos de Copa, en los partidos en los que le jugó por interior, perdía muchos balones. Te recuperaba también muchos, es verdad, por su capacidad física para volver. Ayudaba en la recuperación. Pero en ataque y en ese último pase, Carabalí perdía muchos balones. Y cuando ha tenido oportunidad Carabalí para definir y estar de cara al arco, no ha tomado las mejores decisiones. Y Cesaringa metió un golazo frente a DT, a pesar de que tuvo ayuda del portero ahí, me parece, y que el centro se terminó metiendo. Pero ha tomado mejores decisiones. En general creo que Universitario, teniendo a Cesaringa en ese lado izquierdo, suma mucho en ese último pase, en esa última decisión de cara a los últimos metros. Por eso creo yo que hoy Cesaringa es titular sobre Carabalí. No quiere decir que Carabalí de repente no merezca ser titular o que no tenga partidos en los que de repente les toque rotar entre los dos. Pero si tenemos que definir el campeonato como nos toca estas 2 últimas semanas, yo voy a preferir siempre a Cesaringa como jugador en los primeros minutos, ¿no? Que arranque Cesaringa. Y producto de ese gran rendimiento que ha mostrado, obviamente, pues el teléfono empieza a sonar, van a empezar a llegar ofertas y su futuro va a depender de él, de que siga con este mismo rendimiento, con la misma ética de trabajo, de esfuerzo, del día a día hacer las cosas bien. Y creo que tenemos en Cesaringa un jugador que no va a tener mucho tiempo en Universitario, creo yo, y que podría darle mucho al fútbol peruano si es que logra mantener este nivel, y estoy seguro que es un jugador para una liga, no sé si de Brasil, creo que es donde más podría verlo, me lo imagino, ¿no? Jugando en un Fluminense, tal vez, en un Sao Paulo, no me sorprendería, y por qué no, y mejor por él si es que llega a ir a Europa, ¿no? Creo que lo va a hacer muy bien. Lo va a hacer muy bien cuando le toque. Y otro jugador que está destacando mucho hoy en día es Jairo Concha. En los últimos partidos, aquel partido en el Monumental de River le ha dado una confianza y él tiene hoy toda la autoestima Jairo Concha para mostrar un mejor rendimiento, y lo está haciendo muy bien. Pero de él vamos a hablar en el próximo video.
Vamos a hablar de Jairo Concha en el próximo video. Universitario define el torneo Apertura. Va a ir a Cusco a jugar contra Deportivo Garcilaso. Vamos a tener el video después del partido. Y luego en casa definimos contra Chancas. Está todo para salir campeones. Dependemos de nosotros mismos. Otra vez Universitario siendo dueño de la Liga 1. Yo estoy seguro que este equipo nos va a dar mucho más. Y creo que vamos a pelearle el partido a Palmeiras. Pero aún queda mucho para eso. Así que hasta aquí el video de hoy. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el fin de semana y estoy seguro que va a ser con una gran victoria. Chao.